agradecer su tiempo y estar aquí para vernos, para encontrarnos, para aprovechar este espacio formativo. En realidad han pasado cerca de 2 meses, porque el mes de octubre no tuvimos por un percance con el padre Calilo, Carlos Silva, ¿no? Pero esta tarde tenemos una visita grata porque nos acompaña, además desde Caracas, el padre Oscar Burós, padre jesuita, con quien he tenido contacto gracias a una deferencia de la hermana Jenny Mori, que está aquí entre nosotros, ¿no? Y nos va a acompañar esta tarde con ocasión de sus reflexiones sobre el liderazgo ignaciano al servicio de la misión. Él ya detallará algunos aspectos, ¿no? Lo presento entonces. Él es investigador adscrito al Centro de Investigación y Formación Humanística en la Universidad Andrés Bello y ha sido director general de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social, ¿no? También ha estado como responsable de la Dirección de Identidad y Misión, lo que para nosotros es el medio universitario, ¿no? Ha publicado libros y trabaja en el tema de liderazgo, entre otros aspectos del horizonte ignaciano. Así que le damos la bienvenida. Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te escuchamos. Como la dinámica, ya los compañeros saben, el expositor de turno nos habla, nos alcanza algunos puntos. Unos minutos reaccionamos, conversamos o vamos viendo cómo podemos todos participar o reflexionar a partir de lo que tú nos digas. Gracias, Juan Carlos. Primero que nada, bueno, darles realmente las gracias por haber permitido este espacio y de alguna manera, como dices, viajar al Perú, aunque sea de manera virtual y acompañarlos en la tarde de hoy. Y trabajar en estas experiencias, digamos, de universidades de USAL y de la compañía en general es ciertamente muy agradable. Yo siempre lo aprecio. Una pregunta de carácter como más técnico. ¿Se escucha bien? Es que mis muchachos esta mañana en la clase me decían que tenía algún ruido. Es para ir cotejando de que... Yo no veo problema en ¿No? particular, yo creo que sí. ¿Se está escuchando bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, entonces lo que tengo preparado para ustedes esta tarde, para conversar, son un ramillete de ideas acerca de lo que pudiéramos decir, bueno, el liderazgo para la misión. Y es un poco sobre, bueno, cómo está el tema universitario en la compañía. Entonces, bueno, dicho esto, pues arrancamos pues nuestra presentación. Yo lo que diría, Juan Carlos, por favor, que más o menos cuando por el chat, cuando ya veas que estemos, bueno, que estemos ya sobre la hora, si me puedes avisar Sí, para sí. ver, digamos, si hay que acelerar el paso, pues, o si hay que cortar, pues bueno, saber dónde cortar, pero es para poder tener Yo te pongo el un tiempo. mensaje. Tranquilo. Bueno, entonces, liderazgo para la misión. Bueno, pues, esta charla comienza en el contexto del año ignaciano y como lo ha planteado el padre general, el padre Arturo Sosa, este año, digamos, ha sido como una gran invitación para que podamos tener una mirada interna de cómo estamos a nivel personal, cómo estamos a nivel de instituciones, para dejarnos, como dice, tocar la mente y el corazón. Y bueno, pensar, mirar hacia el futuro, tratar de mirar el futuro además con esperanza y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que de alguna manera debemos empezar a trabajar, cambiar, reformar, fortalecer en este contexto, ¿no? Entonces, como él lo plantea, él lo está planteando como una gran oportunidad para, en estos términos de conversión.
Por supuesto, la compañía, esto, digamos, no quisiera entrar en esto, seguramente para otro momento habrán hablado, conversado, o si no lo han conversado, lo podrán conversar, el tema de las preferencias apostólicas universales de la compañía, que las ha recibido, las ha asumido como unos criterios que nos permiten orientar las acciones, los esfuerzos, tanto, insisto, a nivel personal como a nivel institucional. Y para eso, lo que planteaba el padre general, ¿cómo podemos ganar en agilidad tanto espiritual y apostólica y de trabajo, lo que sería como la misión? Eso en general, eso, digamos, tratando de resumirlo, ¿no? El espíritu de lo planteado por el padre general, es que este año ignaciano, pues, no es una visita a un museo. O sea, no es la idea no es simplemente como, bueno, vamos a oportunidad para revisar, pues, la historia de la compañía y quedarnos en una mirada de esa tradición. Tampoco apunta a hacer una conmemoración laudatoria, o sea, no es la idea de simplemente como decir, oye, qué grande, qué maravilloso es Ignacio, sino que, sino bueno, tener esa mirada de la que ya voy a hablar ahora. Entonces no es la idea simplemente una conmemoración laudatoria, y tampoco es un regodeo narcisista en un pasado triunfante. O bueno, entonces, esas no son, digamos, la tónica de lo que el padre general está planteando, sino al contrario, es una oportunidad para agradecer tantas personas, vidas, que a lo largo de todo este tiempo, historia de la compañía, no solamente de jesuitas, sino todos los que han sido compañeros en la misión, que han entregado legítimamente sus vidas, sus sueños, sus ilusiones. Entonces, es como primero tener una mirada agradecida y sentirnos como acompañados por Papá Dios a lo largo de todo este tiempo. También es una oportunidad para preguntarnos, ¿debemos mejorar lo que estamos haciendo porque es lo que debemos hacer? ¿O debemos discernir si todo lo que hacemos es lo que debiéramos hacer? Entonces, es momento como de sana pregunta. Y finalmente, es una oportunidad para la fidelidad creativa. Es decir, ese término tan bonito, a mí por lo menos me gusta mucho, que es la mirada a la tradición, a nuestra historia, para aprender de nuestra historia, pero eso, aprender con la idea de mirar hacia el futuro. Dice, bueno, que de nuestro patrimonio espiritual, intelectual, pues nos permite avanzar digamos, a la construcción pues, de salirle al paso a los retos contemporáneos que nos está tocando vivir. ¿Y eso cómo se traduce en la educación superior? Bueno, a nivel mundial, 193 instituciones. A mí una de las cosas que más me gustó cuando visité la universidad allá en Lima, no sé si todavía está, pero a mí me encantó que uno entra y ve ese mapa mundi de todas las universidades. Yo creo que de alguna manera es poner en contexto, decir, bueno, no se está solo haciendo un trabajo, sino hay una red de gente de buena voluntad, de instituciones que quieren hacer una propuesta distinta a un mundo herido. Entonces, bueno, ¿cómo este año ignaciano, estas preguntas, pues, digamos, cómo va a tener, qué tipo de incidencia trae para las instituciones de educación superior? En este sentido, a mí me gusta siempre, a mi estilo de trabajo, me gusta ver las cosas como historia, como proceso, porque eso a mí en lo personal me ayuda a entender y valorar y además ver las diferentes perspectivas, los diferentes momentos y cómo, bueno, se va dando los procesos de evolución y de cambio. Entonces, aquí, en este sentido, ayuda mucho ver qué ha pasado en las últimas décadas,
y no es que no se preocupen que no vamos a tener una sesión histórica larguísima, sino tres momentos como paréntesis, etapas, a grandes rasgos. Esto es una visión panorámica de lo que ha sucedido en la historia contemporánea de la universidad. Para eso, o del ámbito universitario. Para eso, a mí ha sido como muy iluminador un material preparado por la Vicepresidencia de Misión e Identidad del Boston College, este trabajo realizado por Howard Gray y Joseph Appleyard, que ellos analizaron pues, qué pasó, qué ha pasado en las últimas décadas pues, con las universidades de la Compañía de Jesús en los Estados Unidos. Pero cuando uno lo ve, el esquema mutatis mutandi, uno perfectamente puede hacer algunas observaciones para las universidades de Aujal. A grandes rasgos, porque realmente uno entiende bien, esos son los mismos procesos. Insisto, mutatis mutandi, pero nos da una pista interesante. Bien, dicho esto, de saber esta idea de dónde viene, comenzamos. Bueno, para esto hagamos una línea de tiempo. El punto de partida de todo este proceso, como referente, vamos a situarnos en la década del 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, cuando ellos, digo en este caso de la Asociación de Universidades y College de los Estados Unidos, tienen el boom de el nacimiento de las universidades norteamericanas, digamos, de la compañía. Sin embargo, cuando nosotros vemos el listado de las universidades de Aujal, es en la década del 50 donde aparece, o a partir de la década del 50, donde empiezan a aparecer muchas de las universidades que actualmente están funcionando. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Católica, nace en 1953, pero así empezamos a ver, y ahí esas son las fechas de fundación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en los años 50 cuando se crean muchas de estas universidades? Bueno, primero tenemos que ver que el contexto es el previo al Concilio Vaticano II. Y el modo de entender la relación de iglesia-mundo es una relación, digamos, hay un mundo que es amenazante, y ahí, digamos, tenemos que ver 1945, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, el totalitarismo en general que se ha dado en Europa, ideas marxistas de materialismo histórico, pero también por el otro lado, pues ese positivismo. Hay una idea a nivel de iglesia, dice, mira, hay un mundo amenazante y nosotros tenemos que formar a nuestros intelectuales, y fíjate que cuando llamo es nuestros, así como adentro, de puertas adentro, tenemos que formar a nuestros muchachos, a nuestros intelectuales, para que sepan enfrentar estas amenazas de ese mundo. Insisto, esto es el concilio, previo al Concilio Vaticano II. Como se ve, como aparece allí, prevalece una eclesiología, un modo de entender la iglesia de cristiandad como centrada en la institución, ¿no? Que la iglesia es todo lo que está fuera de ella es amenazante, es peligroso hasta que demuestre lo contrario. Guardando las distancias, el padre Diego de Ledesma, que fue rector de la Universidad Gregoriana, por allí por el siglo XVI, en su momento argumentó por qué la Compañía de Jesús asumía el tema de la educación y la educación universitaria. Y él argumentaba 4 razones, y si uno ve con matices, en general se mantienen esas 4 ideas que vamos a ver. Uno, decía, facilitar a los estudiantes los medios que necesitan para desenvolverse en la vida, contribuir al recto gobierno de los asuntos públicos. Entonces es la idea de, bueno, era necesario formar gente sabia para el gobierno en las distintas instancias, dar ornato, esplendor y perfección a la naturaleza racional del ser humano y fíjense, esto es bien interesante, la enseñanza, defensa y propagación de la fe en Dios y de la religión.
siglo XVI, situaciones de reforma en Europa, la cristiandad fracturada, y la idea es, bueno, ¿cómo generamos mecanismos para que la cristiandad, como formar gente para que pertenezcan al ámbito de lo católico? Eso, siglo XVI. Pero eso, de alguna manera, muy declarado, menos declarado, va permaneciendo, y todavía conseguimos ecos de estas ideas para los años 50, todavía está en la década de los 60. Ahí es así, esas son como las razones, como muy de fondo, a veces casi hechas casi sin mayor conciencia, digamos, de estos puntos. Pero eso es lo que motiva la creación de las universidades. Bueno, dicho eso, ¿cómo era? Bueno, de acuerdo a los autores que estamos utilizando, ellos llaman esta etapa modelo de control educativo. ¿Y qué caracterizaba ese modelo de control educativo? Bueno, como les decía, un incremento de universidades y colleges a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay una presencia abundante de jesuitas en todas las instituciones. Entonces, había jesuitas desde el rector, pasando por director de escuela, decanos, autoridades, hasta el portero. Digamos, todas las instancias y en las comunidades, pues, bueno, están, digamos, hay cantidad de jesuitas, digamos, trabajando en las instituciones. Entonces, parte de las características, entonces predomina una cultura organizacional muy jesuítica, es decir, digamos, no hay eso de, no, vamos a hacer cursos del área de recursos humanos para la inserción, cursos de inducción. ¿Qué inducción? Si era el jesuita, ya tenía el chip y ya sabía qué es lo que debía hacer. Y cuando ingresaba a la institución, pues listo, ya tenía claro cuáles eran las razones por las cuales se optaba por eso. Entonces, los criterios de gestión son básicos según las normas, las normativas de la compañía. Y el sistema, digamos, el sentido de misión institucional responde a la tradición de la compañía. Eso que he estado hablando, esas 4 razones por las cuales yo les mostré que argumentaba el padre Ledesma en el siglo XVI. A partir de la década de los 60, comienza a mermar la presencia de jesuitas. Bueno, pues se ponen mayores, se mueren, algunos salen, o sea, pero bueno, el hecho concreto es que salen. Y no se previó en ese momento, porque decía, bueno, quedan suficientes. No hay una sólida programación de la transmisión de los fundamentos institucionales. Digamos, aquí cuando hablamos de los procesos de inducción, nadie se imaginaba poner, por ejemplo, una oficina como de identidad o de medios. O sea, eso no estaba. ¿Sí? En todo caso, habría una actividad, una unidad de pastoral, pero para atender los aspectos más litúrgicos, sacramentales, pero eso, algún voluntariado, pero eso de estar pensando en el tema de identidad, ignacianidad, pues eso o sea, simplemente no estaba, ¿no? Y el aprendizaje, lo aprendido por los seglares, viene del modelaje directo que podía tener algún jesuita cercano. Y entonces, digamos, esa es una primera generación que de alguna manera, pues, aprendió porque vio al padre tal cómo hacía las cosas, y bueno, cuando no estuvo ese padre y esa persona llegó a ocupar su puesto, pues bueno, voy a hacer como lo hacía el padre fulano. Dicho, palabras más, palabras menos. Ahora, pasamos la década, llegamos a los 60, ahora ya estamos en el contexto es el Concilio Vaticano II. Entonces, pasamos de la eclesiología digamos, institucional, pues, de cristiandad, y ya hay una eclesiología de comunión. Entonces, no hay una separación, no es un mundo amenazante, es un mundo al que hay que servir. Hay un mundo y allí, digamos, queda muy, muy evidente
en uno de los documentos de este concilio, cuando se declara esto que es tan bello, dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y cuantos sufren, son a la vez los gozos, las esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. O sea, la iglesia se entiende entonces que hay dos palabras clave: diálogo y servicio. Entonces cambia el paradigma de la relación de iglesia-mundo. La iglesia dice: no, pero es que ¿cómo puedo entender un mundo que está enfrente? No, yo estoy dentro. No son dos cosas separadas. Bueno, ¿qué pasa entonces adentro de las universidades? Empieza a gestarse lo que se llama, o el artículo se denomina el modelo profesión, un modelo técnico. Entonces empieza a incorporarse en la década, digamos, y es un trayecto que se da entre los 60 y los 90 del siglo XX, en esa tónica de diálogos con la cultura, que empiezan cada vez más profesionales a ocupar distintas instancias de gobierno, personal seglar en las distintas instancias de gobierno. Y la incorporación no solamente de los profesionales, sino de los profesores, tiene que ver con sus competencias técnicas y reconocidas, en general, sin prestar como mayor peso a su filiación u orientación religiosa. Dicen: usted es competente para las actividades que, o sea, es administrador, pues sabe de contabilidad, sabe de la gestión. Bueno, bienvenido, o sea, nos interesa que usted forme parte del equipo. Bienvenido a la misión de la institución. Entonces comienza a darse esa incorporación importante de técnicos que ponen alma, vida y corazón en el desarrollo, y eso es muy importante resaltarlo. Ponen alma, vida y corazón en el tema. Sin embargo, ¿qué pasa? Le empiezan las universidades civiles a hacer el tema de referencia. O sea, la mirada deja de verse a las universidades de la compañía como referente entre sí, sino que hay una vuelta a las miradas a las universidades civiles, vamos a ponerle seglares, pues, por ponerle un nombre, y entonces aparecen conjunto de nuevas preocupaciones, intereses, como por ejemplo el tema de los rankings, el tema de la aplicación de herramientas como el sistema de gestión, calidad, etc. Otro de los elementos, en el lenguaje aparece el tema de excelencia académica, prestigio profesional. Esas son terminologías que se empiezan a dar como con mucha facilidad en el lenguaje, digamos, como moneda corriente. Otro de los elementos, la libertad, la iniciativa y la creatividad en la formación de los alumnos. Hay un enriquecimiento en el área de pedagogía y en el tema de la gestión, indudablemente. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues empieza a relegarse, así como aspectos muy positivos, insisto, muy positivos, porque se están poniendo alma y vida y corazón para el desarrollo y el fortalecimiento de la gestión en las universidades. El otro problema es que empieza a relegarse discusiones sobre fe y sentido, valores, justicia, servicio, vocación, y eso queda así como empieza a generarse, como bueno, para eso hay una unidad. De eso nosotros nos encargamos de las técnicas, de la formación de los profesionales, y bueno, para eso hay unas unidades como la unidad de pastoral que se encarga de ese tipo de cosas, que son importantes, sí, pero ellos son los que son los especialistas y nosotros nosotros, el resto de los profesionales nos metemos en esto se mete, para esto se mete la unidad de pastoral. Entonces, en la década de los 90 pasan dos cosas. En 1988 aparece la Carta Magna de las Universidades Europeas. ¿Okay? Eso encadena el proceso de Bolonia. Este acuerdo, esta Carta Magna, de alguna manera plantea el valor de las universidades para Europa. Pero ¿cuál es el problema? Ellos de alguna manera, si uno lo ve, llegan al acuerdo de que nosotros no vamos a tocar el tema de los valores, no vamos a tocar, o sea, el tema más vinculado a la inspiración
eh, más allá de temas como la libertad académica, etcétera, dice, bueno, nosotros no queremos tocar ese tema porque eventualmente tenemos vamos a tratar de fundamentarnos en los acuerdos para esa pluralidad tan grande de universidades que eventualmente firmaron pues el acuerdo. Universidades, pues, a ponerse de acuerdo, pues. Mira. Sin embargo, entonces aparece 2 años después, perdón, un tiempo después, esto fue en sí, en el 88, en el año 90, aparece la Constitución Apostólica Scor de Ecclesia, que así como la otra se llamaba la Carta Magna de las Universidades Europeas, este documento se le denominó la Carta Magna de las Universidades Católicas. Y la idea era decir, bueno, pero las universidades católicas tienen una identidad y nosotros queremos que es importante, tiene elementos diferenciadores que nosotros no estamos dispuestos digamos, a claudicar, porque eso es lo que hace que nos seamos, pues, lo que nos da identidad. Entonces, eso lleva a que la Compañía de Jesús empieza a preguntar, bueno, ¿y a dónde van nuestras universidades? ¿A dónde van nuestras universidades? Teniendo como referencia, insisto, este documento que aparece, la Cor de Ecclesia, del año 90. En esas, digamos, discusiones que se realizan sobre el tema universitario, el padre Kolbenberg es el gran artífice, es el que pinta, el que sueña cómo debe entenderse la universidad en la Compañía de Jesús. Realmente el gran arquitecto. Y una cosa que hasta ahora pues no había pasado, digamos con fuerza, es que en el proceso de redacción de la actualización de la normativa interna de la Compañía de Jesús, aparece un apartado importante dedicado al tema universitario. Es la primera vez que aparece, digamos, con esa extensión digamos, se constituye insisto, como un elemento normativo. En el punto 289, que ese es el punto dedicado así como para hablar de la misión de las universidades, bueno, un primer aspecto es el reconocimiento de cuál es el valor de las universidades. Entonces, la importancia, la Compañía de Jesús reconoce la importancia de las universidades. ¿Por qué? Y la importancia social de las universidades. ¿Y cuál es la misión cultural que tienen las universidades en general? Y por la razón por la cual la compañía debe estar presente. Es en las universidades donde, bueno, se va configurando la cultura en lo relacionado con la ética, las orientaciones de la economía, la política, el sentido mismo de la vida humana. Entonces, fíjense, hay un punto importantísimo que se da aquí. Entonces, bueno, el primer aspecto es hay que estar presente. En la universidad, eso es muy importante. Pero además, hay dos, digamos, muy inspirado en la Scor de Ecclesia, dice, bueno, lo sustantivo es que sea universidad. ¿Okay? Ese es el elemento, pues es lo sustantivo, es universidad. Y es universidad con los criterios propios que tiene la institución universitaria en el mundo occidental. O sea, es decir, la investigación, la docencia y extensión son elementos fundamentales del quehacer universitario. Sí, eso debe estar presente. Pero ese elemento sustantivo debe estar acompañado del adjetivo jesuítico. Entonces deben estar las dos cosas. No es solamente lo sustantivo, sino que lo adjetivo, lo jesuítico también debe estar presente y debe evidenciarse y reflexionarse en qué sentido el elemento o ese adjetivo influye en la investigación, la docencia y la extensión. En este sentido, dice, bueno, las universidades no son un fin en sí mismo, están al servicio de la misión de la compañía y a su vez la compañía está al servicio de la misión de la iglesia, pero en el ámbito universitario. ¿Sí? Voy a ver, más adelante vamos a tener un gráfico que creo que ayuda a comprender un poquito mejor esta idea.
tal como les comentaba. Digamos, la Iglesia Católica pues, tiene su misión. A su vez, la compañía recoge y dice, bueno, de acuerdo a mi espiritualidad, a mi modo de proceder, lo que ha sido mi tradición, mi costumbre, esa misión de la iglesia, yo la asumo, me hago eco, me siento formando parte, pero con mi estilo. Y eso a su vez, esa misión de la compañía, a su vez, se concreta o se debería concretar en la misión de las universidades. Eso es visto desde la visión macro a lo micro, en este caso lo micro es la misión universitaria, pero a su vez se puede ver desde la otra perspectiva, al concretarse la misión de la universidad, y en este sentido, cada universidad de la Compañía de Jesús tiene a su vez como sus aspectos concretos que normalmente se plasman en los planes estratégicos, las planificaciones, eso, digamos, en los elementos ya más operativos, los planes operativos anuales, etcétera. Bueno, entonces esa misión de la universidad, cuando se lleva a cabo, es la expresión al modo universitario de esa gran misión de la Iglesia Católica. Pero insisto, o sea, es digamos, siempre entendiendo que la universidad es, primero que nada, universidad, y desarrollando sus actividades de investigación, docencia y extensión. En el caso de la compañía, recientemente, como les decía, la compañía ha fijado lo que son sus preferencias apostólicas universales, que constituyen un referente importante para orientar orientar lo que puede ser pues las líneas de acción, los trabajos, las planificaciones que, bueno, que llevan adelante cada universidad en cada país, en las universidades de la compañía. Bien, otro de los elementos que aparece también en la normativa es que plantea, bueno, pero las estructuras de gobierno, o sea, o cada cierto tiempo la universidad debe revisar y ver si existe en su propia estructura los mecanismos para asegurar esa sintonía con la fidelidad de la misión de la compañía. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hay la oportunidad de que existan, por diferentes motivos, pues focos de atención que de alguna manera distraigan los esfuerzos de lo que ha planteado los énfasis, los aspectos, los puntos importantes que en un momento determinado plantea la compañía sobre lo que debe orientar pues, el modo de proceder de sus universidades. Entonces, ese es un punto muy importante. Por eso es que empiezan a aparecer las unidades. Estamos hablando de 1995, y empiezan a aparecer las instancias que se denominan vicepresidencias o vicerrectorados de identidad y misión. En Colombia aparece el vicerrectorado de medio universitario o, por ejemplo, la Dirección General de Medio Universitario. O sea, es a raíz de planteamiento en 1995 que empiezan a darse todos estos mecanismos que ayuden a que efectivamente la ignacianidad sea no un jarrón chino, sino un tema potable y que efectivamente constituya un elemento importante dentro de la personalidad de la institución. Ahora bien, dentro de esta reflexión, digamos, dice, bueno, tenemos que preguntarnos sobre la identidad qué vamos a hacer, o sea, qué podemos hacer para poder ver si efectivo o verificar si nosotros mantenemos esa tradición o nos mantenemos en esa línea, digamos, de esa tradición. Y es cuando a partir de esa década, digamos, o fortalecido a partir de la década de los 90, en el tema universitario, que se da esa mirada acuciosa sobre el pasado, no, insisto, no con la idea de quedarse en el pasado, sino con la idea de poder
aprender del pasado. Dice, bueno, ¿qué me pueden enseñar estos señores del siglo XVI que tuvieron que innovar, que tuvieron que salir adelante, que tuvieron que, digamos, solventar las dificultades de su tiempo y que de alguna manera crearon algo nuevo? Entonces, en esa mirada, esa mirada histórica, para aprender de la tradición, se pueden entender cómo a partir de la espiritualidad que vivió este primer grupo de jesuitas, que eran estudiantes todos, originalmente eran estudiantes universitarios, todos graduados después, pero insisto, o sea, todos que venían del ámbito de la universidad, pudiéramos decir que hay, uno empieza a vivir una espiritualidad común. Y aquí entendamos, a grosso modo, cuando hablamos de espiritualidad, son elementos culturales, valores, inspiraciones, sueños, horizontes que son comunes, lo que los mueve. O sea, hay unos elementos que hace que puedan sentirse efectivamente, pues mirando, digamos, sintiéndose que hay un conjunto de elementos motivadores comunes, de motivadores y horizontes también comunes. Entonces, en este sentido, uno pudiera descubrir como tres grandes sentires a raíz del tema de la espiritualidad ignaciana, que de alguna manera marca lo que uno diría, si tenemos que tratar de caracterizar una organización, saber si está viviendo en esa tónica de espíritu ignaciano, pudiéramos tener estos tres elementos. Primero, uno, ellos aprendieron a sentirse compañeros, compañeros y compañeros de una misión. Fíjense que el nombre, de entrada, el que ellos se denominaran a sí mismos Compañía de Jesús. Hay dos cosas. O sea, cuando uno se mete a veces por internet, uno se consigue con que la utilización del término compañía es militar. No, o sea, para nada. Eso, para ese, no voy a entrar en ese detalle, pero hay todos los estudios, digamos, de análisis comparativo y filología, que dicen, mira, no hay elementos realmente que pudiera indicar que se está hablando de elemento militar en ese momento. Insisto, ya hay temas como muy interesantes, después de eso podemos hablar en otro momento, pero el tema de sentirse compañero es con la idea de que el que comparte el pan. Somos compañeros porque compartimos el pan. La suerte, la aventura, la hacemos juntos. Pasamos las verdes y las maduras. Ese, de alguna manera, el tema de sentirse compañeros. Pero el hecho de sentirse compañeros, que existe, eso habla de la creación de un clima. Entonces, con este letrero, de hablarse de sentirse compañero, uno dice, bueno, yo a nivel de organizaciones modernas, bueno, ¿cómo yo puedo verificar para ver si se va gestando eso de sentirse compañero? Bueno, mira, hay instrumentos vinculados a lo que se llama la medición de clima organizacional. Están los mecanismos de la manera de generar los organigramas de tal manera de que no sean tan verticales, sino que, bueno, cómo yo voy generando equipos de trabajo, bueno, en fin. Entonces, aquí hay digamos, otros elementos vinculados a esta parte del sentirse compañero. Pero además, el otro elemento es el sentirse cuerpo. Y el sentirse cuerpo digamos, hace referencia a que ellos aprendieron a complementarse, que no todos son iguales, sino que ellos valoraban la diversidad. De hecho, es muy interesante ver los documentos donde Ignacio, a la hora de enviar para trabajo recomendaba
que las personas, que no manden dos personas de talante igual, sino que si mandan uno que es conversador, que manden a otro porque muy extrovertido y el otro que sea muy observador, que ellos trabajen de manera conjunta, o sea, siempre busca la manera de complementar. Y la idea del sentirse cuerpo, hace alusión al pensamiento paulino, donde dice, bueno, unos son ojos, el otro es cabeza, el otro es corazón, y cada uno tiene su responsabilidad, pero el asunto es que si alguno de estos órganos funciona, pues todos nos vamos a afectar. La idea es que todos los órganos. Hoy en día, pues se hablaría digamos, una concepción más sistémica. Bueno, yo me gusta utilizar más esa imagen del cuerpo en donde cada uno de los integrantes es importante, pero además, y aquí un punto importantísimo, es que juntos los compañeros, sintiéndose cuerpo, se sienten enviados en misión. Y aquí rescatamos un concepto central en todo este proceso, el tema de la misión, que a diferencia de la planificación estratégica, de lo que plantea, pues, digamos, lo que uno aprende cuando uno hace un curso de planificación estratégica y de temas organizacionales, que habla de que la misión tiene que ver con la razón de ser de la organización. Este modelo, este sentido de misión, no va en esa lógica, no va en esa lógica. Esta es otra cosa. O sea, el sentido de misión tiene que ver con el sentirse enviado. Hay alguien que te da un encargo y ese encargo que se recibe y del cual se tiene que cumplir y hay que dar cuenta después de lo recibido. Entonces estos tres elementos, uno, eh, digamos, nucleados por el tema de la espiritualidad, de las motivaciones, de los horizontes, el sentirse compañero, sentirse cuerpo y sentirse enviado, es lo que de alguna manera va conformando, digamos, el núcleo del ADN, del elemento del ADN de una organización que quiera, digamos, o que manifieste que está en esa sintonía de la ignacianidad, ¿no? Entonces eso nos lleva, fíjese, volvemos otra vez, pasamos del modelo control educativo al modelo profesional y a partir de los años 90 empieza a aparecer el modelo misión. ¿Okay? ¿En qué consiste el modelo misión? Fíjense que el modelo, digamos, profesional, plantea la importancia de la disciplina organizativa, la competencia profesional, la excelencia académica, la libertad, autonomía y la iniciativa personal. Pero dicho así, ¿okay? Yo les preguntaría, ¿ustedes consideran que estos elementos son importantes? Entonces muchos seguramente me dirían, claro que sí, por supuesto, y a priori son valorados. Sin embargo, el modelo misión agrega otro conjunto de preguntas que entonces pone a estas preguntas que están numeradas en el número 2, las pone como entre comillas. Dice, bueno, para poder saber si esas efectivamente son valiosos, digamos, para ver o determinar el nivel de lo valioso de estos aspectos, tienen uno que preguntarse cosas como lo siguiente. ¿Son buenas para qué? ¿Son buenas para favorecer a quién? Entonces fíjense que ya este modelo misión, entre otras cosas, ayuda a que la organización deje de mirarse el ombligo, de que yo me hago a mí mismo, sino que yo empiezo a mirar a mi entorno. ¿Qué hay en mi entorno? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que a quién estoy siendo yo enviado? ¿Quién me está enviando? Eso normalmente, por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica, si uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo quién me envía? Bueno, nosotros tenemos la figura del estatuto orgánico donde se establece, pues no es de manera explícita, pero sí establece, pues, quiénes son de algunas las instancias que de alguna manera la universidad le tiene que rendir cuenta. En este caso, en nuestra universidad,
tiene que responde a la Conferencia Episcopal de Venezuela, a la Compañía de Jesús, provincia de Venezuela, y por supuesto al Estado venezolano, de acuerdo a las leyes establecidas para el funcionamiento de las universidades en el país. Entonces, esto entre nosotros, uno diría así, la universidad, el rector, recibe de estas instancias pues el mandato, el encargo, por ponerle un nombre. Seguramente, si nosotros revisamos de manera un poquito más acuciosa, en su universidad encontrarán que en sus documentos legales e institucionales podrá descubrirse, bueno, quiénes son el que le establece la misión digamos, al rector, digamos, o a la universidad con su rector a la cabeza, ¿no? Entonces, el modelo misión que está en pleno desarrollo. Entonces, esto es algo que estamos construyendo, es algo a lo que se nos está invitando. ¿Okay? Es un modelo que sintetiza varias cosas. Primero, establece fines, modos y medios. Entonces, es un sistema y para eso necesitamos el discernimiento, para poder establecer fines, modos y medios. Otro de los elementos importantes es el tema de la fidelidad creativa. Es decir, no se rinde culto a un pasado y porque es pasado, sino que bueno, se asume una tradición, se conoce, se valora, se difunde, se trabaja con ella, pero no para regodearse en el pasado, sino para aprender y mirar el futuro. Y en este sentido, algo que ha sido como característico de la tradición de la compañía es que San Ignacio siempre ponía en sus escritos, bueno, dada estas orientaciones, pero que debe adaptarse a tiempos, lugares y personas. Y otro de los elementos muy importantes es que este modelo resalta el tema de la responsabilidad social universitaria, digamos, como término que agloba, digamos, cuando utilizo el término de responsabilidad social universitaria, es la punta del iceberg. Ahí hay todo un mundo vinculado o que está detrás de este tema. Pero este es digamos, los elementos importantes de este modelo misión están allí presentes. Cuando hablamos del modelo misión, entonces, está compuesto, y ojo, misión desde la perspectiva de la compañía, está compuesto en este sentido por cuatro componentes. Bueno, alguien que envía, algo hablado. Hay una persona, el que es responsable, ¿okay? Que es responsable. Hay un encargo y hay un destinatario. Ahora, ese alguien que envía o esta misión está sujeto a tiempos, lugares y personas. Entonces, no es lo mismo, digamos, aunque hay un elemento que sea parecido, por ejemplo, para elementos comunes que pueda tener a nivel de misión la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Venezuela, como con la Universidad Ruiz de Montoya allá, digamos, con ustedes. Sin embargo, los contextos son distintos, por lo cual hay que hacer ajustes, modular la misión explícita que le da la compañía a sus universidades y que, bueno, debe adaptarse a esos tiempos. Por eso la importancia, digamos, de poder tener claro a dónde voy y a qué. Esos son algunos, digamos, elementos clave. Aquí hay un texto sobre la importancia del tema de la misión. Sin embargo, a mí me gusta, digamos, todo este elemento es como se resume digamos, con esta pregunta. Tengo claridad a dónde voy y a qué, y quién me envía, y a quién le tengo yo que dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. En este sentido, varias cosas con relación al modelo misión. Uno, la misión de la compañía es la misión de la iglesia. No formamos, o sea, no se puede entender como dos cosas distintas. Ahora, insisto,
Es una misión que se hace al estilo, al modo, de acuerdo a la espiritualidad propia de la Compañía de Jesús. El otro elemento, gracias a la misión apostólica, la universidad, en este caso, no se, digamos que la tiene que cumplir, no se entiende como un fin en sí misma, sino que se entiende en conexión con otros. Entonces me puedo descubrir formando parte de un elenco de instancias con los que compartimos misión. Eso a nivel macro, pero también nos vemos a nivel micro. Entonces nos descubrimos que somos un conjunto de compañeros con mayor o menor grado de, vamos a decir, de estar involucrados, pero que estamos compartiendo. Ajá, ya vi, Juan Carlos. Pero que estamos, digamos, juntos llevando, bueno, llevando adelante pues lo encargado. Pero entonces aquí lo que quiero resaltar es que no se ve, digamos, no estoy solo, no me siento que yo estoy desconectado del universo, soy un fin digamos, como no es un fin en sí mismo, sino que estoy conectado, estoy con otros llevando adelante lo encargado. El otro elemento, la misión, la misión apostólica además robustece el sentido de cuerpo. Se robustece el sentido de cuerpo. Pero entonces permite entender que no, o sea, yo no soy autosuficiente. Porque necesito de otros, porque otros tienen experticias que yo no tengo. Y que entonces, por eso, si podemos aprender a trabajar juntos, maravilloso. En este sentido, a mí hay dos imágenes que me parecen sumamente, digamos, muy bonitas para hablar de esto. Uno es el tema de una orquesta, o sea, una orquesta, en la medida que hay variedad de instrumentos, bueno, el reto es cómo estos diversos instrumentos se pueden poner de acuerdo y se pueden sincronizar para crear juntos armonía y saber que en algunos momentos hay unos que tendrán la voz, subirá el volumen y de pronto, pues en otro momento, pues tienen que, digamos, bajar y darle la oportunidad a otros para que exista pues una belleza, una melodía. Y hay digamos, vinculado a ese espíritu de cuerpo. El otro elemento, que a mí también es digamos, una expresión que me gusta mucho, que es uno, en las cosas esenciales, unidad. En los elementos que sean esenciales, unidad. En los elementos que pueden ser discutibles, pluralidad. Pero en todo, caridad. Respeto y solidaridad unos con otros. O sea, esos tres elementos para mí son elementos clave en lo que es la formación de llevar adelante la misión. Y dos elementos más. Otro de las cosas es la misión vista como experiencia mística es una manera también de entender pues esa voluntad de Dios en el aquí y en el ahora. Dice, bueno, la misión es lo que de alguna manera me lleva a decir, bueno, esto es lo que me corresponde hacer en este momento. Esta es la misión. Y finalmente, porque el que recibe el encargo comprende que es enviado a unos destinatarios. Entonces eso me lleva a preguntarme, ¿y estos quiénes son? Estos destinatarios, ¿quiénes son? Ahí está el elemento, el dar cuenta, bajo en el espíritu del término inglés accountability, que de alguna manera el acostumbrarse a dar cuenta, decir, mire, con honestidad, con transparencia, con pertinencia, a tiempo de lo que se va desarrollando. Bien, ¿cómo es que nosotros, porque dice, bueno, está muy bien, este modelo del cual les he estado hablando, pues está en pleno desarrollo.
Ahora, en la universidad nos hemos puesto a pensar, dice, bueno, ¿y cómo es que nosotros podemos llevar adelante? ¿Cómo formamos el sujeto para este modelo? Porque eso no se da de la noche a la mañana. Para eso hemos diseñado, esto también, esto no es todavía escrito en piedra, vamos a decirlo así, esto es lo que hemos, hasta donde hemos llegado en nuestros procesos de reflexión, como un modelo para ayudarnos a pensar planes, estrategias, programas, actividades a nivel formativo y de acompañamiento. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos estas divisiones que tienen que ver, o estos colores, como ven, el amarillo, el azul, el verde, que tienen que ver con las sensibilidades y además como el momento en el que se encuentra en la universidad. O sea, el nivel amarillo representa tanto en universidad, en estudiantes como en personal, digamos, el personal o el estudiante que llega y se relaciona de una manera, pues no necesariamente tiene que estar muy involucrado, y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué es lo mínimo que puede tener la institución como impronta con estos estudiantes? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que van o sea, digamos, entran y van, pero digamos, no hacen mayor vida en la universidad. Ni es que se comprometen en mayor cosa, o sea, no hacen vida, pues no participan de las agrupaciones, ni nada. Bueno, es de que vino y que a lo mejor fue muy buen estudiante y que él vino simplemente, pues en algunos casos para sacar su título. Y uno le hace la oferta, pero él no quiso. Yo, bueno, ¿qué es lo mínimo que esa persona, este, digamos, pudiera recibir de la universidad? ¿Cuál es la impronta que puede dejar por haber pasado por la universidad? Ese es el nivel amarillo. Y si se fijan, hay una etapa de inserción que es, bueno, cuando llega a la universidad, después a lo largo de su vida universitaria y después, bueno, cuando le toca egresar. Son como tres grandes momentos en los cuales, pues, uno se pregunta, y bueno, ¿qué tengo que darle a este tipo de persona, con este tipo de sensibilidad, en estos momentos? El azul estaría aquellos personas que de alguna manera dice, se empiezan a involucrar más con la universidad, participan de los centros de estudiantes, de las agrupaciones o del sindicato, en el caso si son personal de la universidad. O sea, que uno siente que la universidad es más allá que, vamos a decirlo así, un aeropuerto donde aterrizan y se van. O sea, no, esta persona ha sentido que la universidad es más allá de un aeropuerto, que puede hacer vida en la universidad y que parte de su vocación, de sus sueños, de sus trabajos, tanto, insisto, estudiantes, profesiones, puede hacerse. Ese es lo que uno diría el nivel azul, lo que nosotros llamamos el líder ucavista. Allí, ojo, tenemos que partir del punto que en una universidad es plural y hay personas que, bueno, hay algunos católicos, sí, pero de pronto tendrás judíos, tienes musulmanes, tienes agnósticos, tienes, o sea, bueno, pero bueno, ¿quiénes son esas personas que eventualmente quieran, digamos, involucrarse un poco más con su universidad? Hay una conexión con la universidad y con algunos de los valores que la universidad pues presenta y que la persona sintió que era, digamos, sentía pues esa afinidad. Eso es lo que diríamos el nivel de UCABista. Y en la lógica histórica de San Ignacio que decía, bueno, pero siempre hay personas que se quieran motivar más, que se quieran afectar más, que quieran comprometerse más, está el nivel azul que uno dice, bueno, ese es el líder, o sea, el líder ignaciano. Este sí es el que uno dice, bueno, esta es la persona que quiere tener una experiencia más profunda, es vivir su fe en la universidad. Fíjense que es más pequeño, no comienza, no es el punto de partida, es el punto, ni tampoco es el nivel amarillo. Ese es el que deliberadamente dice, yo quiero tener una experiencia católica, digamos, de fortalecimiento, tener una fe ilustrada. No es para todos, es para el que le interese. Por supuesto, la oferta está abierta, pero entendemos que es comprensible que esto no sea necesariamente para todos. ¿Okay? Entonces, bueno, viendo la hora, habría otros elementos que aterrizan un poco más este ejemplo, pero
entiendo que la idea también es un poco también discutir, o sea, digamos, conversar, tertuliar sobre lo presentado. Y bueno, yo lo voy a dejar en este momento hasta acá, porque bueno, como insisto, era así como la parte donde quería como presentarles, bueno, cómo, con qué lógica vienen después u organizamos los aspectos relacionados con planes, programas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hasta ahora pues nosotros tenemos. Bueno, Juan Carlos, bueno, No, si Oscar, muchísimas ahora, gracias a ti. Claro, esta última parte quizás es más operativa, más de aterrizaje, pero tengo la impresión que lo previo era o es no solamente pertinente, porque creo que a más de uno de quienes te hemos escuchado nos aclara el panorama y nos ubica en relación, por ejemplo, a entender una cosa que es básica, que es, escuchamos desde hace varios años hablar de la misión de la universidad, y alguno puede entender la frase, pero rastrear la historia, tal como tú la has planteado, me parece sumamente oportuno, ¿no? Importante. Entonces, gracias desde ya. Compañeros, no sé si alguno tiene alguna inquietud, pregunta, creo que es momento quizás de comentar o alcanzarle al padre Oscar alguna inquietud. Él viene de una experiencia de una universidad que tiene 20.000, 15.000 alumnos, probablemente ahora menos, ¿no? Por lo que hemos conversado hace rato con él. Nosotros estamos en otra etapa, en otro momento, en otra circunstancia. El fraseo de Ignacio era tiempo, lugar y personas distintos, pero creo que las preguntas que podamos alcanzarle pueden dar, poniéndolas sobre la mesa, materia para nuestra conversación, ¿no? Mutua, nuestro mutuo aprendizaje. Así que no sé si alguien tiene alguna inquietud, por favor, sea en el chat o sea con el micro directo. Ahí está la hermana Jenny, que va a hacer una pregunta, me parece. Hay una pregunta, Oscar, tú puedes verla en el chat, igual la sí, leo, ¿no? sí, sí. Milagros. Eh, ¿Cómo generar un liderazgo compartido en cuanto a la identidad? Bueno, primero, como les decía, hay diferentes, o sea, esto primero se entiende como proceso, o sea, la formación de la identidad es un proceso que tiene un elemento racional, pero además hay un elemento altamente afectivo. Por eso esos tres elementos que decía de la organización, o sea, una organización que uno sienta cálida, humana, que uno se sienta, que permita formar parte de, o sea, que le abra las puertas, es un elemento altamente, digamos, eh, por lo menos en el tema de las universidades así, ignacianas. Eso es un elemento como muy importante. Después, eh, pues bueno, el rescatar el sentido de misión, pero además rescatar el sentido de cuerpo, porque quiero empatar esta pregunta o esta respuesta, quiero también, eh, decía, ¿cómo manejar en la universidad a veces los desencuentros entre los ámbitos académicos y los administrativos? Es que ciertamente, pues se da, pero nuevamente el tema del modelo misión ayuda a tener un horizonte compartido. Y es muy importante. Y eso pasa por tener el sentirse compañeros y la creación de espacios de encuentro, espacios de diálogo, donde entonces se pueda dar aspectos, digamos, que cada uno pueda poner como presentar por qué en un momento determinado reacciona como reacciona. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Una vez estábamos dando un taller en Guayana a propósito del tema organizacional y de identidad, y estaban pasando los distintos coordinadores de la universidad. Había un profesor que era responsable del ámbito del manejo de las páginas web y tal, entonces, y estaba
a su lado durante todo el semestre, otra coordinadora de otra unidad. Bueno, primero que ese, digamos, eran pocos los espacios donde se encontraba la gente para compartir a nivel de espacio formativo. Digamos que, vamos a decirlo así, el espacio formativo casi era una excusa, una oportunidad para que la gente se viera. Bueno, el asunto es que durante casi todo ese seminario, pues esos dos, de lo que yo estoy conversando, hicieron equipo, se la llevaron buenísimo, eran bueno, estupendo, o sea, realmente como dice, trabajaron muy bien. El asunto es que llegó un momento en donde cuando se hablaba sobre el tema de valores de la universidad, o sea, era parte de la dinámica, uno de los muchachos, este profesor, comentaba que caramba, que él no entendía porque él tiene tanto tiempo que ha solicitado a compras una silla porque él tiene problemas de espalda y necesitaba una silla ergonómica, bueno, montó su queja y tal, qué sé yo, y además diciendo así como, bueno, pues esta gente de compras es insensible, como que tal. La sorpresa es que la muchacha que estaba al lado y con la que había trabajado, que había hecho, digamos, muy buenos equipos, digo, oye, disculpa, yo soy la responsable de compras y yo no sabía que tú necesitabas esto. Porque cuando tú llenaste tu planilla, tampoco me indicaste que tú necesitabas esa información. Pero mira, con llamarme, con todo el gusto hubiese ido para averiguar qué es lo que necesitaba. Entonces, esos elementos parecen tonterías, pero es el tema del sentirse compañero, sentido de cuerpo, el encontrarse, son elementos que son fundamentales. Y en este caso, por ejemplo, yo trabajé durante mucho tiempo en la extensión guayana de la Universidad Católica. En este espacio, a nivel de dimensiones, es muy parecido a la universidad de ustedes. Entonces uno dice, esas dimensiones, no estamos hablando de universidades como la Javeriana, que tiene, bueno, 27.000, o sea, entre personal administrativo, estudiantes, etc. No, son unas cantidades que son manejables. Bueno, el tener espacios de encuentro, como el que estamos teniendo hoy, el escucharnos, el que se pueda a lo largo del año generar un ambiente, por eso insisto, el horizonte compartido, que es la misión, pero esa misión sentido de cuerpo, o sea, y que todos nos complementamos, que nadie, o sea, que todos, por eso hablaba del tema de la orquesta o de la posibilidad de tener, digamos, en lo fundamental unidad, en lo que se tenga que discutir espacios de disenso, de encuentro, de toma de decisiones, compartidos, pero en todo caridad. Y esos son elementos que uno diría rápido, no nos da como oportunidad para desarrollarlo técnicamente. Eso eran los elementos, lo que vendría ahora. Pero bueno, estos son parte de los aspectos que uno considera que son como importantes a la hora de, digamos, de fortalecer. Tener un relato de la historia, y dice, bueno, ¿quiénes son las personas que son importantes? Tener detalles humanos en los procesos, digamos, esos son elementos que de alguna manera van configurando ese proceso de identidad no meramente racional, sino identidad dice, bueno, hay unas ideas, hay un horizonte, pero no lo hacen, pero quienes, o sea, eso no es solamente grandes principios declarados en un papel, sino que eso lo construyen seres humanos. Y eso es tremendamente, tremendamente importante. O sea, esa es parte de la misión. No es por casualidad que en este momento la Compañía de Jesús haya hablado de esa reconciliación, o sea, de hablar de cómo me reconcilio yo con el otro, o sea, uno dice reconciliar o reencontrar con el otro, descubrir al otro, o sea, la creación, la casa común. Unos hablarán de la creación, otros hablarán de la casa común. No me importa realmente el calificativo que quiera utilizar, pero lo que sí es importante es que tenemos unos contextos que necesitan de nosotros. Y que bueno, eso es lo que de alguna manera el contexto al que estamos llamados. Por eso es que es el salto
Y estos son de los elementos que hacen la diferencia entre el modelo técnico muy enfocado en la productividad, eficiencia, logro, y que el padre Kohlberg en el 90 dice, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿A dónde van nuestras universidades? Porque esto es un medio, pero este medio no se me puede transformar en un fin. O sea, esto es valiosísimo. Lo que ganaron las universidades en el desarrollo de planes estratégicos, sistemas de gestión de calidad, etcétera, eso es importantísimo. Pero que eso no vaya en desmedro de elementos de perder el foco de la misión y el modo. Por eso hago esa distinción. Fines, medios y modo. ¿Sí? Es importantísimo. Oscar, en lo que acabas de señalar, creo que has respondido ya la pregunta que viene, pero no sé si quieres agregar algo. O sea, tengo la impresión que has contestado, pero una típica pregunta es la que sigue a continuación, que es a veces esos desencuentros entre lo administrativo y lo académico, ¿no? Que finalmente ambos son medios, pero que a veces, como que en la interna, a veces se leen como el administrativo como un medio para los fines académicos o viceversa, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Fíjate que, Hay dos sí, preguntas. fíjate que, por ejemplo, cuando nos tocó, la universidad desarrolló su proyecto formativo institucional, que es como un documento donde se resumen pues, los elementos de, digamos, misión, proyecto educativo, bueno, en fin. Y a mí me tocó participar en el proceso de redacción de ese documento. Y al momento de la redacción de la visión, bueno, me pasé por diferentes universidades, tanto no de la compañía como dentro de la compañía. Y dos de las que me llamaron mucho la atención, por la manera como estaba redactado, y yo me inspiré un poco para su redacción, que es la manera como lo redactó la universidad, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y la Universidad de Fordham. En estos casos, estas dos universidades, en este caso, digamos de manera particular, por ejemplo, en este caso la Rafael Landívar, iba al momento de hablar de la visión, o sea, hacia dónde quiero ir digamos, en conjunto los administrativos. Entonces, lo normal cuando se redacta la visión, lo que te dicen los técnicos, es bueno, agarra un parrafito y usted proyecte lo que usted quiere hacer. El problema es que eso está bien, pero es muy distinto cuando eso lo lee un administrativo o cuando lo lee un docente. Entonces, desde esa perspectiva, eh, al momento de redactar, se dice, bueno, ¿cuál es la visión en el contexto de la visión general de la universidad? ¿Cuál es como la visión del administrativo? ¿Qué es lo que quiero lograr con los administrativos? ¿Qué es lo que quiero lograr con los docentes? ¿Qué es lo que quiero lograr con los estudiantes? Entonces, de alguna manera, los diferentes componentes de la comunidad universitaria se le ayudaba a redactarse, bueno, ¿y usted hacia dónde? O sea, ¿cómo quisiera lograr? O sea, ¿qué es lo que se quisiera lograr con usted en el futuro? Pero la idea era que si yo que soy administrativo, o si yo, en mi caso, que es ser docente, poder conocer qué se está esperando de mí, pero además qué se está esperando de ese otro que de pronto es administrativo. De una manera como de concertar y ayudar y ver cómo uno complementa al otro. Por eso volvemos otra vez a recuperar esa idea del sentido de cuerpo, en el que no todos somos iguales, o sea, no todos tenemos unas misiones iguales, pero juntos tenemos que trabajar para que el organismo tenga vida, y que si alguno se tranca y si alguno se daña, pues afecta a todos. Eso es enfoque de sistémico. Claro, insisto, a mí está bien, eso es así, ese es el nombre técnico, pero a mí me gusta, digamos, a nivel de imagen, me gusta hablar más del sentido de cuerpo. Creo que incluso en la tradición cristiana es muy rico,
viene desde la tradición paulina, así que, digamos, pues, a mi nivel de imagen me gusta más. Entonces, ese es comunicarse, encontrarse, tener claro que cada uno pueda conocer hacia dónde va el otro, como miembro de la comunidad universitaria. Y bueno, eso es parte de, digamos, si eso está como principio, entonces viene después el tema operativo, bueno, cómo yo creo los contextos a través de los cuales yo puedo favorecer este tipo de cosas. Vienen los cursos, vienen los eventos que se organizan, pero bueno, cuando uno tiene digamos, marcado el horizonte, ya después viene la parte más operativa, es, bueno, si yo sé el qué, pues el cómo sale un poco más fácil, pues. Eh, claro, las dificultades es cuando no tiene financiamiento y uno dice, bueno, siempre, pero bueno, pero en todo caso, o ayuda cuando hay financiamiento, pero cuando no hay, pues la cosa siempre se dificulta, pero por lo menos, si tienes el qué, buscarás alternativas de acuerdo a tus posibilidades. Eso es lo que quiero como resaltar. Sí, sí. Gracias, Oscar. Hay un comentario de Quique, ¿no?, sobre como el desafío de aterrizar estas cosas ya en la misión específica, que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Y me parece Y que importante lo que... supone, sí, y lo que supone, el profesor, lo que plantea, supone con mucha conversación, porque supone, primero dice, bueno, lo estamos entendiendo todo, o sea, entendemos hacia dónde, qué es lo que está de fondo cuando me enuncian la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Sé lo que hay detrás, entiendo hacia dónde quieren ir. Entonces, ese tipo de cosas supone conversar, porque si el problema está es como que, bueno, solo uno o un grupo, este, un grupo muy cerrado, es el que decide, eso no ayuda a que el cuerpo pueda funcionar. Eso es lo que diríamos, bueno, si solamente hay una nomenclatura que es la que decide, pues bueno, entonces lamentablemente pues no hay un crecimiento armónico de todas las partes del cuerpo. Aunque mi trabajo de pronto sea de manera, qué sé yo, a lo mejor es, bueno, sí, yo soy la persona que trabaja en administración, que estoy haciendo contabilidad, y asentando las cuentas, sí, pero entonces si yo entiendo que yo no estoy asentando las cuentas, mi trabajo tiene que ver con un cambio y un impacto en la sociedad. Es mucho más allá de que asentar las cuentas. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que asentar las cuentas. Entonces, y eso, pero el lograr construir ese imaginario y ese sentido de cuerpo y ese sentido de compañero, eso es un trabajo. Eso es parte de lo que yo siento bueno, que son como las decisiones institucionales, las políticas vinculadas al tema de identidad que, bueno, que tiene que llevar adelante una universidad, pues. Sí. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. No sé si algún compañero más, pero estamos sobre la hora y creo que calza muy bien todo esto que has dicho. Yo te agradezco mucho porque estamos en ese proceso en la Ruiz, incipiente, en otro ritmo, distinto a lo que quizás hacen ustedes u otras universidades, pero me parece que no andamos descaminados, no estamos sentando las bases para esto. Y efectivamente, este encuentro mensual, formativo, de intercambio, de escucha, de preguntas, quiere contribuir un poquitín.